Bienvenidos, querida familia. Qué gusto tenerles en este inicio de estas lecciones que vamos a estar tomando y que estoy seguro van a ser de bendición para su vida. Les invito a que en cada una de estas lecciones inviten a su familia, inviten a un grupo y podamos recibir esta lección y que sea de bendición para cada uno de ustedes. Cada semana tendremos una lección diferente, así es que les invito a que estén atentos, a que estén pendientes a estas lecciones. Vamos a ver el Evangelio según San Juan en algunos capítulos, y para iniciar este primer tema es Jesús, verbo en Dios y fin de toda búsqueda. Y este estudio está centrado en el primer versículo del Evangelio según San Juan, versículo 1, y dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. El hombre ha buscado respuesta a sus inquietudes y a sus problemas en la filosofía, en la ciencia, en la religión, y Juan ve la respuesta a estas inquietudes en Jesús, el verbo eterno, y Juan nos remonta hasta la eternidad. Utiliza su conocimiento del Antiguo Testamento y su experiencia con Cristo para ayudarnos a comprender la preexistencia y la esencia divina de Jesús, en quien se suma la totalidad de todo el conocimiento. Y al introducirnos a la eternidad, Juan nos lleva al terreno de la fe como el único medio para conocer a Jesús. La doctrina del verbo es demasiado sublime para nuestra razón. Necesitamos de la fe y necesitamos de la ayuda del Espíritu Santo para poder recibirla. Debemos estudiar a Jesús creyendo en fe para poder conocerle y ser beneficiados con el poder de su revelación. De lo contrario, esta enseñanza se reduciría a un simple relato histórico. En él se encierra el plan, se encierra la razón y el fin de nuestra existencia. Dice la palabra: pero sin fe es imposible conocer a Jesús. La primera parte de este versículo, Juan 1.1, dice: en el principio. Y ese principio de Juan 1.1, ese principio que también viene en primera de Juan 1.1 y que viene en Génesis 1.1, hace referencia a un principio. No al de la predicación, no al de la existencia de las cosas, sino a esa eternidad donde solo estaba Dios antes de que existiera todo lo creado. Juan coloca a Jesús, coloca al verbo en el seno mismo de la vida, en el seno mismo de la divinidad, su concepción, su nacimiento y su eternidad. Esto es antes del mundo y antes del tiempo. La expresión en el principio no indica el momento de iniciar el tiempo, sino que proyecta al lector fuera del tiempo, introduciéndolo en la realidad de Dios, en donde no existe comienzo ni cambio alguno. Alude a una preexistencia. Así es que antes de que la creación tuviera un comienzo, el verbo ya existía eternamente, fuera del tiempo. Por eso dijo Juan el Bautista: antes de mí era él. Y el propio Jesús declaró: antes que Abraham fuese, yo soy. La segunda parte del verbo, del texto, dice: era el verbo. El verbo o el logos es un concepto filosófico que tanto los judíos como los griegos entendían perfectamente. Juan lo utiliza para enseñar a ambos que Cristo es la encarnación del pensamiento de Dios, que revela a Dios tal y como los verbos o las palabras de un idioma cualquiera se utilizan para expresar las ideas que primero fueron pensadas. Para el hombre del entorno bíblico, la palabra es la expresión más profunda e íntima de una persona. De igual manera, Dios comunica su palabra desde el fondo de su ser. Jesús, el verbo, es engendrado,
en la profundidad del seno de Dios. Es la esencia del ser mismo del Padre. El Verbo, en nuestra experiencia personal, es la idea concebida en la intimidad, la cual damos a conocer en palabras. Jesús, el Verbo, existía o se encontraba o estaba o era en Dios desde siempre. Es la sabiduría divina, es la palabra que estaba en Dios, es la plática interna en la eternidad. Es la íntima conversación de Dios consigo mismo cuando no había nada en el mundo. Es esa misma palabra la que le da sentido y propósito a toda existencia. Es la que da conciencia de todo lo bueno que hay en nuestras vidas. Dios nos reveló su poderosa y sabia palabra en Jesús. La tercera parte de este versículo dice: y el Verbo era Dios. Juan describe al Verbo como una persona, de la misma esencia divina y preexistente a toda la creación. Cristo es ese Verbo, Cristo es ese Logos, Él es la palabra de Dios. Él encierra toda la palabra revelada en el Antiguo Testamento. La palabra omnipotente de la creación es Él. Él es la palabra que vino a los profetas. Él es la sabiduría que estaba con Dios. Él es la palabra que da pan al hambriento, la palabra que purifica y quebranta los corazones. Él es la palabra que sana. Juan usa el Verbo ligado a la palabra y a la sabiduría en el sentido de fuerza que crea. La revelación que ilumina. Él es la persona que vivifica. En efecto, Jesús es la palabra completa y definitiva de Dios. La auténtica sabiduría hecha visible. La palabra enviada por Dios como Hijo unigénito del Padre. Así lo afirman los distintos testimonios y todos concuerdan con la gran declaración de Jesús: yo y el Padre somos uno. El pretérito imperfecto era Dios. Indica inmutabilidad, que fue y que sigue siendo Dios. El Padre humano que engendra no es idéntico a su Hijo. El cuadro del pintor no expresa todo lo de su creador. La Ilíada no es la totalidad del pensamiento de Homero. Ninguna obra de arte humana puede expresar todo del inventor o todo del creador. Pero Jesús sí. Él es la totalidad de Dios y no solamente una parte de Él. Y por eso es Dios. Pues en Dios no hay tales imperfecciones. Pablo dice que dejemos las filosofías huecas y confiemos en Jesús, en quien habita toda plenitud y en quien estamos completos. Que lo dejemos todo a cambio de la excelencia y del conocimiento de Cristo. Sin duda, Jesús excede a todo conocimiento y es lo más excelente. Juan levanta nuestra mirada más allá que los demás escritores, porque dice: para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengas vida en su nombre. Lo mejor que le puede ocurrir a todo ser humano es que Dios le hable con su divina sabiduría, que lo revela todo en esta vida y en la venidera. Él es la suma total de todo conocimiento. Él es la sabiduría perfecta. Todo lo sabe, todo lo conoce, todo lo puede.
Para los que buscan conocimiento, Cristo es el conocimiento perfecto. Para todos los que buscan, hoy hay una respuesta en sus vidas. Cristo es el fin de su búsqueda. Cristo es el fin de toda respuesta de ellos. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que reconocer como Tomás y confesar que Jesús es nuestro Señor y nuestro Dios. O como el centurión, cree que verdaderamente Jesús es el Hijo de Dios. Recíbelo, acéptalo, busca y deja que la vida de Cristo inunde todo tu ser. Solo tienes que dejarlo entrar en tu corazón. Que Dios les bendiga.